Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Listo? Entonces, el día de hoy lo que vamos a relacionar es directamente lo que se ha estado trabajando en unas nuevas versiones, en algunos cambios que ustedes ya podrán acceder en cuanto a apenas tengan las actualizaciones de SAM dentro de, pues, de donde estén usando SAM. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿cómo nos vamos a tratar el tema? El foro, en este caso, vamos a dividir como los temas que relacionan directamente a cada módulo, ¿sí? Y vamos a ir viendo como un ejemplo de cada funcionalidad para que ustedes también tengan como el ejemplo de cómo poderlas utilizar y en qué parte las vamos a encontrar. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo primero. Entonces, lo que vamos a ver es la versión de SAM. Como estamos hablando de actualización, SAM se basa en versiones. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos de tener presente es nosotros cómo vamos a poder consultar la versión de nuestro SAM. Entonces, la versión de nuestro SAM siempre la vamos a encontrar en la parte inferior. Al momento de ingresar y poner nuestro login, en la parte inferior vamos a tener un numerito, ¿sí? Ese numerito que vamos a encontrar es la versión de SAM. ¿Listo? Entonces, ese es el primer paso para nosotros identificar qué versión de SAM tenemos y pues así saber si estamos en la versión más reciente o definitivamente estamos como un poquito atrasados. ¿Listo? Entonces, lo primero es consultar cada uno dentro de su SAM en la versión en que se encuentran. ¿Listo? Lo segundo, ¿cómo comparamos la versión de SAM acerca de la última o la más reciente que en este caso IDA de Soluciones nos dispone? Nosotros nos tenemos un link, el cual van a ver en la parte inferior, el cual apenas ustedes los consulten les va a llevar a una imagen como la que tenemos en pantalla, en el cual siempre van a tener la información de las versiones disponibles. En este caso siempre vamos a ver dos secciones, una que va a decir actualizaciones en proceso y otra que va a decir actualizaciones liberadas. Las liberadas vienen siendo las últimas recientes que están disponibles para cualquier empresa que use SAM. ¿Listo? Siempre y cuando estén dentro de nuestro plan de soporte. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a comparar, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, en la imagen tenemos que la última liberada es la 5.5.15.17, ¿sí? Entonces, esa viene siendo la última versión que se maneja actualmente de SAM. Y esa vendría siendo el numerito que vamos a comparar contra el que aparece en la parte inferior de nuestro SAM. ¿Listo? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta si estamos o no estamos actualizados. Bueno. Y lo tercero, ¿cómo yo solicito la actualización de SAM? ¿Listo? Entonces, cabe recalcar, como decía mi compañera, la actualización de SAM siempre se va a hacer cuando ustedes estén con un plan de soporte activo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes estén dentro de nuestro plan de soporte, ustedes pueden hacer una solicitud a nuestra mesa de ayuda, en la cual generan la descripción de que desean generar la actualización de SAM a la versión más reciente para pues, poder tener como acceso a estas funcionalidades nuevas y de pronto algunas correcciones que pueden estar ocurriendo en nuestros sitios. ¿Listo? Entonces, básicamente basta con generar una solicitud y recomendable dejar los datos de contacto en dado caso de que SAM lo tengamos instalado en un servidor propio, dejar los contactos de la persona que se encarga de la administración de SAM para mejorar como el tiempo de rapidez para la actualización. ¿Listo? Y adicional a esto, bueno, el plan de soporte para que lo tengan presente, aparte de las actualizaciones, tiene otros beneficios que la idea es que ustedes los tengan muy presentes para que si ya están en plan de soporte, les puedan dar el uso adecuado. En este caso, los tres beneficios que se cuentan son descuentos en horas adicionales, 8 horas de consultoría para utilizarlos según el requerimiento que cada empresa necesite y soporte directo en mesa de ayuda ante cualquier eventualidad que lleguen a tener. ¿Listo? Entonces, ahí arranca como nuestra contextualización de lo que son las actualizaciones en SAM. Bueno, entonces acá también les vamos a compartir esta presentación donde ustedes van a tener dos números de contacto, tanto para soporte como para temas de almacenamiento y demás. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. ¿Listo? Bueno, una de las funcionalidades nuevas que se van a encontrar en nuestras nuevas versiones de SAM, haciendo referencia a los módulos de servicio, es que podemos consultar rápidamente el detalle de todos los documentos hijos que se encuentren con base a un documento principal. ¿Sí? Entonces, esto es donde los vamos a ver en SAM. Pues vamos a ingresar a un SAM de Plus. ¿Listo? Entonces, para hacer referencia, nosotros cuando hablamos de documentos hijos en SAM,
estamos hablando de documentos que tienen una relación de jerarquía inferior con base a un documento principal. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos un documento principal, que es, por ejemplo, la orden de trabajo número 406, ¿sí? Y los documentos hijos son los documentos posteriores que vamos a crear con base a este documento principal. Eso es lo que nosotros conocemos como documentos hijos. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos documentos hijos, normalmente lo único que tenemos acceso es a un acceso directo para consultar pues, el documento hijo. ¿Sí? En este caso, los detalles de cada documento que vayamos seleccionando se pueden consultar con esta opción de detalle y este nos va a indicar todo lo relacionado que esté en el documento al momento de solamente cliquearlo. ¿Listo? Entonces, esto es beneficioso sobre todo cuando nosotros tenemos un documento que genera muchas entradas o muchas salidas. ¿Sí? Entonces, puede ser beneficioso, por ejemplo, para una orden de trabajo de alquiler, que vamos a generar bastantes salidas de repuestos, entradas, etcétera. Entonces, es un acceso directo que nos va a permitir consultar el detalle de cada documento. Entonces, en este caso, yo cliqueo la RQ28 y me va a decir que tiene 3 ítems asociados, el valor de todos y las cantidades, en este caso planeadas, y los totales en cuanto a los valores. ¿Sí? Entonces, ese es una funcionalidad que está aplicada solamente para los documentos hijos y esto aplica en cualquier documento. Entonces, ya una orden de trabajo, sea una cotización, etcétera. ¿Listo? Entonces, se viene siendo una primera funcionalidad de nuestro módulo de servicio. Bueno. Segundo, tenemos una nueva funcionalidad para clasificar todos los archivos, tanto adjuntos como los archivos o como los ítems sugeridos que nosotros creemos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hago referencia? Entonces, por ejemplo, continuando con la orden de trabajo, ¿sí? La orden de trabajo, nosotros, no solo la orden de trabajo, sino también los, por ejemplo, las cotizaciones, los reportes técnicos. Nosotros podemos hacer carga de archivos, ¿listo? Y en las nuevas versiones vamos a tener incluso no solo la poder clasificar los archivos adjuntos que carguemos, podemos especificar algún nombre sin necesidad de modificar el archivo de origen del dato, ¿sí? Y aparte de eso, vemos acá una columna que es desglosable, ¿listo? Esta columna lo que va a hacer es cumplir el rol de dar una clasificación a los archivos adjuntos que yo cargue. Entonces, por ejemplo, si yo cargo muchos archivos adjuntos, a mí me gustaría indicar o clasificar qué archivos corresponden, por ejemplo, a evidencia fotográfica, o qué archivos corresponden, por ejemplo, a netamente documentos complementarios, pueden ser manuales, pueden ser algún tipo de PDFs, etcétera. Entonces, es más para temas de clasificación de archivos cargados o archivos adjuntos dentro de un documento. Bueno, eso por el lado de los archivos que nosotros carguemos en SAM. Por otro lado, también tenemos los sugeridos. Si nosotros utilizamos los sugeridos, ¿sí? Entonces recordemos que los sugeridos son una funcionalidad que me permite recomendar, digámoslo así, unos ítems o unos catálogos para la persona o el cliente que está asociado al documento y que él pues ya decía de manera opcional si en un futuro los quiere o no usar. Eso es lo que vamos a conocer en SAM como sugeridos. ¿Listo? Entonces, los sugeridos los vamos a encontrar en la pestaña de la orden de trabajo o incluso cuando generemos un reporte dinámico o también un reporte clásico. Bueno, entonces en este caso tenemos que le recomendamos, ¿sí? Al momento de generar un mantenimiento, por ejemplo, le recomendamos una requisición para hacer una solicitud de materiales, ¿sí? En el cual podemos darle una clasificación también a todo tipo de sugerido que nosotros hagamos. Podemos sugerir, en este caso tenemos dos opciones. Un equipo, en este caso sugerimos que para un próximo mantenimiento se tenga en cuenta el uso de un compresor y podemos darle una clasificación si es prioritario o leve, ¿sí? Para que el cliente en este caso pues tenga presente, en este caso el criterio con el que debería tener presente pues ese ítem al momento de sugerir. Bueno, entonces estos ya son cambios un poquito más a nivel visual, no han sido de alto impacto, pero son muchas funcionalidades que le podemos llegar a sacar uso si así los llegamos a necesitar. Bueno, listo. Bueno, continuamos ahora con los formatos de impresión. Bueno, entonces, dentro de los formatos de impresión vamos a tener ahora la oportunidad de llegar a modificar lo relacionado como nosotros vamos a descargarlo el PDF de los documentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Si yo tengo un formato de impresión, en este caso el de la orden de trabajo, ¿listo? Y si yo quiero manejar una estructura para que este formato se descargue en un PDF, ¿sí? Nosotros debemos de solicitar cuál es la estructura que deseamos y para qué documento lo requerimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo exporto esta orden de trabajo, ¿sí? Entonces, en estas versiones, él va a tener por defecto primero el prefijo, después el número del documento, después el cliente y después la sucursal, ¿listo? Entonces, esto puede variar de acuerdo a la necesidad que pues, cada preferencia quieran realizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran, no les interesa el prefijo, sino quisieran solamente el número del documento y, por ejemplo, la ciudad, ¿sí? Entonces, se puede hacer de esa manera. Entonces, eso ya es un requerimiento o una accesibilidad para descargar los documentos al momento de generar un PDF. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo. Vamos ahora con una cotización. Entonces, por defecto en las órdenes de trabajo está prefijo, número cliente y sucursal. Pero, por ejemplo, en el caso de las cotizaciones ya tienen otros datos que pueden ser significativos. En este caso, las cotizaciones pueden contar con una vigencia, con un asunto o con una prioridad que debemos de pues, tener presente para que no se nos venza la oferta, ¿sí? Por ejemplo, en las cotizaciones, si queremos hacer uso de estos cambios, eh, vamos a contar con el prefijo, el número, la versión y el asunto de la venta de la cotización. ¿Listo? Entonces, esto va variando de acuerdo al tipo de documento. Entonces, en este caso, ya corresponde, si ustedes quisieran hacer este cambio, hacer la solicitud para que los documentos cambien como la estructura de guardado. Bueno, entonces, bueno, eso por el lado de los formatos de impresión. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, continuando. Tenemos una opción también que hace referencia hacia los formatos de impresión. ¿Listo? Pero en este caso, hacia la impresión masiva de los formatos según un rango que yo establezca o que yo quiera manejar. ¿Listo? ¿A qué hace referencia esto? Entonces, vamos a volver a hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a las órdenes de trabajo. Entonces, ustedes cuando entren en su menú de órdenes de trabajo, si necesitan exportar o visualizar los formatos de impresión de cada documento, lo que hacen es dirigirse a cada documento de manera individual, darle la impresora y que la impresora me dé el formato, lo exporto y así sucesivamente con cada uno de los formatos que yo necesito. Es como descargar lotes de documentos, de formatos de impresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener ahora esta nueva funcionalidad. ¿Listo? Igual acá un poquito el zoom, que es un botón barra que vamos a encontrar que se llama reporte masivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo necesito de mi documento 300 a mi documento 311. ¿Listo? Yo genero primero la búsqueda de los documentos que necesito, ¿sí? Me va a quedar dentro de mi grilla, como lo conocemos en SAM, toda la cantidad de documentos que cumplen ese criterio. En este caso, todos los que están dentro del rango que yo quiero imprimir, ¿sí? Yo selecciono el reporte masivo, la opción de reporte masivo, y él me va a preguntar si lo quiero descargar, le va a aceptar o lo quiero cancelar. Entonces, en este caso, yo le voy a aceptar, ¿sí? En este caso, él va a tomar el nombre del usuario, ¿sí? Que está generando la solicitud de la descarga y al ser un reporte o una funcionalidad para bastantes documentos que suelen ser pesados, él me está diciendo el avance actual del de la descarga de los documentos. ¿Listo? Entonces, en este caso, me dice que son un total de 17 registros. ¿Por qué 17? Porque si vemos acá de fondo, cuando hicimos el filtro de los números de los documentos, nos indica que son un total de 17 documentos. ¿Sí? Cuando finaliza, ¿sí? En este caso vemos de fondo que ya está casi que por culminar el avance, él me va a dar en un reporte.zip el formato de cada uno de las OTs en los cuales yo generé la descarga masiva. ¿Listo? Entonces, es una manera muy útil de sacar los reportes masivos y pues digamos que si ustedes también se dan cuenta,
él siempre va a dejar registrado al usuario que está haciendo la solicitud de sacar esta cantidad de reportes. Si por accidente generamos una cantidad de reportes grande, por ejemplo, no sé, 100 OTs, pues van a dejar un poquito lento, tenemos la opción solamente de cancelar para que no nos descargue nada y nos deje los documentos tal cual como los veníamos manejando. Bueno, entonces esta es otra de las funcionalidades para que puedan descargar los formatos de impresión de manera masiva. ¿Listo? Acá vamos a dejar el cierre y vamos a continuar. Bueno, creo que hasta ahí estamos claros. ¿Listo? Entonces, para tener presente, bueno, acá dejamos una nota que es muy importante, en el cual para que esta funcionalidad nos quede, digámoslo así, aplicando a nuestro sitio debe tener algo que vamos a conocer como un API, ¿sí? Este API es una aplicación o un sitio que va a ayudar a SAM para este tipo de formatos y reportes. Normalmente las empresas que ya tienen, por ejemplo, el uso del app de manera, llamémoslo así, un poquito compleja, ya tienen el app instalado. Si no lo tienen, pueden hacer la solicitud también para la instalación, ya que pues eso sí es un requerimiento que SAM necesita para hacer uso de esta funcionalidad de reportes masivos, ¿sí? Ya que es una funcionalidad de, pues, de bastante peso, llamémoslo así. ¿Listo? Bueno, continuando con los reportes de impresión, vamos a contar ahora con un nuevo formato de impresión, ¿listo? O un nuevo indicador, como lo queramos denominar. Bueno, entonces ese indicador lo vamos a conocer como un indicador de disponibilidad de equipos. Bueno, es un indicador que está enfocado para ciertos tipos de formulamientos de disponibilidad en cuanto a reportes, tiempos de reporte, disponibilidad de un equipo en un periodo de fecha y demás. Entonces ya vamos a ver la ruta de este archivo. ¿Listo? Entonces, para acceder a este archivo, lo que vamos a hacer es ingresar a mis accesos, reportes, ¿sí? Vamos a encontrar una carpeta que hace referencia a indicadores, ¿listo? Y dentro de la de indicadores vamos a encontrar otra que hace referencia a los equipos. Bueno, y vamos a seleccionar el último que tenemos o que nos va a salir, que en este caso es indicadores globales por equipo, ¿listo? Tenemos un segundo. Entonces, al ser un indicador que va a relacionar toda la información de equipos, este nos va a solicitar ciertos tipos de datos como filtro. Los más recomendables van a ser los datos de fecha, ¿listo? Ya que él se va a basar todo lo que muestre según los datos del rango de fechas que yo le establezca. Entonces, en este caso, vamos a darle a aceptar para que nos muestre todo lo que esté en ese rango de fechas, ¿listo? Entonces, este indicador a qué hace referencia. Entonces, lo primero es que nos va a dar como una infografía, llamémoslo así. Disculpe, Sergio, qué pena interrumpirlo, pero yo solo sigo viendo el formato de impresión del... ¿Estás compartiendo pantalla? Sí, señor. No ¿Qué sé si ves? los demás participantes tengan el mismo problema o... Porque yo solo veo el de formato de impresión donde aparece el nuevo indicador, pero no veo que estás compartiendo pantalla. No sé si los otros tengan el mismo problema o... Bueno, voy a darle compartir un segundo y vuelvo a compartir a ver si es por ese tema. excelente, Sergio, ahora sí. Muchas gracias. Ah, vale, listo. Bueno, cualquier cosita ahí me comenta porque como que se queda solo la pantalla congelada en una sola página. Bueno, entonces les estaba comentando acerca de este nuevo indicador que hace referencia a indicadores por equipo dentro de un periodo de tiempo. Bueno, entonces este indicador ¿qué me va a proporcionar? Estabas comentando que primero me va a dar una infografía básica de qué es lo que SAM va a interpretar como tiempos, por ejemplo, de reparación, un tiempo operativo, un tiempo fuera de servicio, ¿sí? Entonces vamos a ver como una descripción básica para generar un mejor entendimiento del formato o indicador. ¿Listo?
Y lo segundo es que según los filtros que hayamos establecidos, pues me va a dar en una información por columnas la información de cada equipo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener enlistados todos los equipos que estén dentro del rango y vamos a tener unas columnas que me van a relacionar cierto tipo de información, ¿listo? En este caso vamos a tener 6 columnas, cada uno va a tener cierta fórmula que es la que vamos a tener como una imagen de referencia para conocer cuál es el dato que se va a estar relacionando. ¿Listo? Entonces, también tener presente que todos estos datos obviamente Sam los va a tomar dentro de, por ejemplo, nuestro uso de SAM con las órdenes de trabajo. ¿Listo? Entonces, ahí es donde entra en juego todo lo que vamos a tener que tener presente al momento de generar un uso adecuado de SAM. ¿Sí? El hecho de, por ejemplo, no cerrar los documentos, el hecho de pronto un equipo dejarle una requisición abierta y que se quede en el estado de repuestos pedidos, todo ese tipo de acciones que hacemos que los tiempos se sigan ejecutando entre documentos y que no se cierren, pueden llegar a perjudicar todas las formulaciones internas que tenemos, no solo para este indicador, sino para todos los indicadores que vamos a tener dentro de la carpeta de indicadores. ¿Listo? Entonces, específicamente para este, vamos a tener, bueno, por ejemplo, tenemos la formulación de un MTTR, ¿sí? Todas las formulaciones están dadas en horas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener todo lo que tiene que ver la sumatoria de los tiempos de reparación dividido en la cantidad o la sumatoria o la cantidad de fallas que se presenten en un equipo, ¿sí? Entonces, esto me va a poder indicar, por ejemplo, cuánto es el tiempo promedio de reparación ante una eventual falla. Entonces, yo me estoy tardando en promedio, no sé, 10 horas por falla, estaré generando cada 200 horas se me está presentando una falla al equipo, ¿sí? Entonces voy a tener varios datos que van a proporcionar una información que a futuro ustedes ya pueden utilizar a nivel incluso estadístico o predictivo. Bueno, creo no alzaste la mano, Kenny, si quieres. Sergio, una pregunta, ¿qué toma el sistema como falla? O sea, ¿cómo sabe que es una falla o algo así? De acuerdo a la OT. En este caso, él puede interpretar como falla lo que ustedes asignan dentro del tipo de servicio de una orden de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una orden de trabajo que esté con tipo de servicio correctivo, SAM ya puede identificar que eso es una falla. ¿Y qué tiempo él puede tomar para hacer la medición de la falla? El tiempo de la duración de los reportes técnicos, ¿sí? Entonces, el técnico fue al lugar, se generó 5 horas en el reporte, ese reporte corresponde a una orden de trabajo de tipo correctivo, entonces, son tiempos que se van sumando internamente a lo que SAM puede estar consultando dentro del MTTR, en este caso la formulita que tenemos acá. ¿Sí? Desde el número de fallas, cuántas veces puede llegar a tener un equipo servicios correctivos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá clave aclarar que SAM va a tomar esta fórmula que tenemos dentro de la columna, pero hay empresas o hay, llamémoslo así, sectores que utilizan su propia formulación. Entonces, estos indicadores son adaptables hacia estas fórmulas o estos tipos de datos que ustedes quisieran llegar a tomar. ¿Listo? Pero por defecto, SAM va a tener en este formato no este tipo de datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo interpretar, por ejemplo, en el caso del primer equipo? Entonces, el primer equipo me está indicando que tenemos un total de cada 250 y 69 horas se está presentando una falla. ¿Y cuánto es el tiempo promedio de reparar esa falla? Tenemos que es 6.8 como promedio de reparación, lo cual nos indica que, por ejemplo, en el periodo de tiempo que nosotros establecimos, tenemos una disponibilidad del 96% del equipo, ¿sí? Entonces, de ahí la necesidad de tener todos los datos de SAM registrados. Entonces, por ejemplo, vemos que hay equipos que vamos a tener en blanco, que no tenemos pues datos, entonces esto hace referencia a que no tenemos documentos que nos suministren información. Bueno, entonces este es un indicador que está también a disposición, ustedes también lo pueden hacer uso, ¿de acuerdo? Y acá también otra aclaración, si ustedes se dan cuenta, este está en formato PDF, ¿listo? ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes lo único que podrán hacer es exportarlo, pero no podrán tomar los datos para sacar otras mediciones. Entonces, para ese caso, recomiendo que ustedes soliciten también la disposición de este indicador, pero tipo consulta, un indicador tipo consulta es que toda la información se exporta directamente a Excel en formato de columnas y filas para que ustedes ya puedan modificar o manipular los datos como de diferente manera y de mayor facilidad. Bueno, bueno.
No sé, es Kenny, si tienes otra pregunta o era la que hiciste hace un segundo. Tengo otra pregunta, Sergio, pero con el tema anterior, es que pensé que la solución de deuda era al final. Qué pena, yo lo Eh, interrumpo. Señor, qué Es sobre la pena, te escuché bien. exportación. Es que tengo otra pregunta, pero sobre el tema anterior que habías colocado sobre formatos de impresión para los reportes masivos. Sí. Si, claro ejemplo, si la OT tiene dos formatos y solo se imprime un formato, esa exportación de masivos, o sea, hay una opción para seleccionar el formato que yo quiero exportar de manera masiva de acuerdo a la OT. Ah, bueno, entonces haces referencia, pena me devuelvo acá un segundo, al reporte masivo, a la opción de reportes masivos. Listo. Por defecto, sí se puede, pero él toma solo uno por defecto. Sí, pero por ejemplo, si tú me dices, no quiero que ahora me exporte, porque puede ser el caso que ustedes tengan más de un formato para un documento. Por ejemplo, una orden de trabajo puede llegar a tener hasta 3, 4 formatos diferentes. ¿Sí? En ese caso, lo correcto sería que dijeras, bueno, indicaras cuál es el tipo de documento que quisieras modificar. ¿Sí? Si es una o dos veces, que es algo poco frecuente, en este caso nosotros lo haríamos, ¿sí? O sea, nosotros ir con una solicitud, nos indicas cuál es y nosotros lo dejaríamos ajustado. Dado el caso de que sea algo frecuente, ¿sí? Que tú digas, esta semana saco primero el lote de mi formato 1, después mi formato 2, después mi formato 3 y después otra vez al 1, por ejemplo, que es algo variante, ¿sí? Entonces, en ese caso, tú harías quizás como la observación para que se te indicara cómo poder hacer ese cambio. ¿Sí? Ya sería un cambio un poquito más detallado al momento de explicarlo, ¿vale? Vale, perfecto. O sea que siempre tendré que montar una solicitud en mesa de ayuda para generar esos importes de otros formatos, ¿cierto? Sí, como te digo, si es algo poco frecuente, que tú digas, no sé, es algo por ahí una vez cada 6 meses, cada mes, algo, pues se recomienda la solicitud, pero si es algo que vas a hacer muy recurrente, entonces sí es mejor, pues poner la observación para que podamos indicar. Sí, lo que pasa es que a veces esos temas son un poquito, llamémoslo así, complejos, entonces suele ser de cuidado la información. Bueno, Vale, Sergio, muchas gracias. listo. Bueno. Entonces, les estaba terminando que voy a comentar acerca de este nuevo indicador. Bueno, entonces, si se requiriera la información tanto a nivel en un formato de Excel, eso es la consulta y nosotros hacemos la aclaración de que lo requerimos tipo consulta, ¿sí? Y adicional a esto, si ustedes quisieran poder, digámoslo así, tener acceso como a modificar la información de acuerdo a cómo la interpreta SAM, dejar la aclaración o en su, por defecto, indicar como la operación que ustedes consideran, por ejemplo, para el MTTR o para la disponibilidad de equipos o para la tasa de fallo, etcétera. Bueno, entonces ya tenemos el indicador, tenemos una información base, ya queda como a criterio de cada encargado de decidir si se usa esa información o se requiere ser modificada. Bueno, entonces, eso por el lado de nuestros formatos de impresión, en este caso, la disponibilidad de equipos. ¿Listo? Vamos a continuar ahora. Tenemos un nuevo tipo de atributo, ¿sí? Entonces, este tipo de atributo lo vamos a encontrar dentro de nuestro módulo de maestros, ¿de acuerdo? Vamos a devolvernos a estos SAM. Bueno, entonces mientras va cargando, entonces vamos a encontrar en nuestras nuevas versiones que vamos a tener un nuevo tipo de atributo y este nuevo tipo de atributo lo vamos a conocer como atributo tipo firma. ¿Listo? Entonces, este atributo, al igual que con los demás atributos, se le crea pues su nombre, su respectiva sección y en este caso no es tipo variable, sino lo único que tenemos que tener presente es indicar dentro de las opciones de tipo de atributo que corresponde a una firma. ¿Listo? Características de este atributo o llamémoslo así contexto para poder utilizarlo. Resulta que hay ocasiones en que se necesita más de una firma al generar un servicio, ¿sí? Entonces, SAM siempre nos va a limitar a que tenemos solamente la firma del cliente, ¿de acuerdo? Si nosotros llegamos a necesitar más de una firma, por ejemplo, hay casos en que por temas de seguridad y salud en el trabajo, se necesita primero una firma de aprobación de algún supervisor antes de realizar la labor de mantenimiento, por ejemplo, ya sea porque es un trabajo en alturas, ya sea porque es un equipo que maneja unas mediciones de altas de
de voltaje, por ejemplo, entonces se necesitan ciertos permisos previos, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a tener la oportunidad de generar un atributo tipo firma, pero esto va a tener una condición. Esta condición es que la creación, la asociación y, llamémoslo así, la disposición de la firma en algunas órdenes de trabajo se hace desde SAM pero la visualización y el uso de esta va a estar atada al uso del app, ¿vale? Entonces, por eso se incluyó dentro de la sesión, porque se tiene que crear dentro de SAM se configura, ¿sí? Como en este caso, creamos el nombre como queremos almacenar la firma, la sección, escogemos la opción de tipo firma, ¿listo? Y cuando vayamos al app, en este caso tenemos acá un ejemplo en una imagen, va a aparecer el atributo con el nombre que le pongamos en una sección que va a decir se va a poder almacenar la firma. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos tres posibles opciones. La firma se almacena, se guarda como si fuera un atributo y esta ya queda guardada en la base de datos y la podremos visualizar en el formato que nosotros indiquemos, ¿de acuerdo? Entonces se pueden guardar varias firmas, no solamente una adicional. En este caso tenemos, por ejemplo, tres tipos de firmas para hacerlo desde la. ¿Listo? Entonces, este es un tipo de atributo, como les comento, nuevo, pero el uso está atado, en este caso, a la. Bueno, entonces, para tener presente, si hacemos el uso de la app, podemos también recurrir a nuevas firmas para incluirlas en formatos de impresión o sencillamente porque se requieren por temas de proceso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué vamos a encontrar en los atributos? Dentro de los atributos vamos a encontrar una nueva funcionalidad para las búsquedas avanzadas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hace referencia las búsquedas avanzadas? Vamos a devolvernos otra vez a los atributos, pero en este caso vamos a ir ahora a los equipos. ¿Listo? Ahora, los equipos en SAM muchas veces, en muchos escenarios, están limitados a los campos básicos que nosotros encontramos. Entonces, por ejemplo, tenemos que cargar un segundito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener unos campos de serial, código, modelo, etcétera, ¿sí? Pero va a llegar en punto que si necesitamos registrar valores adicionales que pueden ser importantes para nosotros, nos toca recurrir a lo que vamos a conocer como atributos para los equipos, ¿listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, necesitamos llenar ciertos datos de importación. Entonces, por ejemplo, número de facturación, importación, altura, color, quién se hace responsable del mantenimiento, cuál es la clasificación según el uso del equipo, etcétera, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a hacer una búsqueda básica, que es con nuestra lupa de la parte derecha, siempre SAM nos va a mostrar solamente los campos básicos, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros recurrimos a nuestra búsqueda avanzada. Nuestra búsqueda avanzada es la que tenemos acá, ¿sí? Es la lupa que está en el botón bar, ¿sí? Que tiene como unos piñones de fondo. Esa va a ser la diferencia entre la búsqueda avanzada y la búsqueda, llamémosla así, básica o clásica. Bueno, ahora, específicamente para qué nos va a funcionar esta nueva búsqueda avanzada para los equipos. Si nosotros hacemos el uso de atributos para los equipos y llenamos atributos que necesitamos estar filtrando o conociendo, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a encontrar esta sección en la cual vamos a buscar por los atributos que hayamos registrado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo ideal es busquemos ya sea o por equipo o por sección de atributos. Entonces, en este caso, vamos a buscar por sección. ¿Listo? Creo que se llama datos equipo. Que se me olvidó el nombre de la sección. Es datos de importación. Listo. Entonces, cuando nosotros seleccionemos la sección, ¿de acuerdo? Entonces, la sección de atributos es la que siempre va a ser como el título o el que va a agrupar todos los atributos, ¿listo? Automáticamente nos va a desglosar los atributos que pertenecen a esta sección, ¿listo? Pero acá hay una característica para que también lo tengamos presente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos acá, cuando buscamos la sección, nos salen 4 tipos de atributos, ¿sí? Pero el equipo o los datos de la sección tiene más de 4, en este caso tiene 6, hay 2 que no me están saliendo. Entonces, ¿de qué depende eso? Eso depende, me voy a volver al atributo, por ejemplo, al de clasificación por uso, ¿listo? Eso depende de nuestra casilla resaltada, ¿listo? Esta que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente nuestra casilla de resaltado lo que nos va a permitir es que todos los atributos que registremos en el equipo, ¿sí? Se van a mostrar en la parte inferior
de la parte derecha inferior, de donde está como los datos de resumen del equipo, ¿sí? Ahora, ese resaltado, esa opción de resaltado también va a permitir que yo pueda realizar la búsqueda masiva o avanzada según el tipo de atributo registrado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de altura, es un atributo tipo número. ¿Sí? Cuando es un tipo número, me va a mostrar un rango que yo quisiera poner de valores. Entonces, esto también aplicaría, por ejemplo, para, no sé, los equipos que se importaron del 2020 al 2021. No incluya los del 2019. Entonces, podría yo establecer también rangos de fechas según el tipo de atributo. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar el color. ¿Sí? Entonces, de todos mis equipos que tengo actualmente, que son 613 que vemos de fondo, yo quiero buscar cuáles tienen el atributo registrado como color, por ejemplo, negro. ¿Listo? Entonces, le voy a aceptar. SAM lo que va a hacer es me va a automáticamente filtrar por todos los equipos que cuenten con ese atributo diligenciado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me mostró este que tenemos como torre 3. Si yo me voy a datos, voy a ver que el color de este atributo está registrado como negro. Si yo me voy, por ejemplo, a este que es un carro tanque, también está como negro. ¿Sí? Y, por ejemplo, el último que es una ambulancia, también está como negro. Entonces, esta función de búsqueda avanzada va a ser útil para nosotros poder tener al alcance cierto tipo de datos que registremos como atributos y que no tenemos dentro de los campos básicos. Bueno, entonces, para tener presente esa nueva funcionalidad, funciona también con atributos tipo múltiple selección, atributos tipo fecha, tipo número, tipo texto o el ejemplo que vimos de tipo lista o única selección. ¿De acuerdo? Entonces, esa viene siendo una nueva funcionalidad con la búsqueda avanzada. ¿Listo? Bueno, bueno. Ahora, ya terminamos como los relacionados con el módulo de maestros. Vamos a ver ahora una nueva búsqueda avanzada, pero esta vez que va enfocada hacia las requisiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de las requisiciones? Entonces voy a volverme otra vez a SAM. ¿Listo? Vamos a quitar el zoom. Listo. Resulta que en SAM, cuando nosotros hacemos el uso de las requisiciones, ¿sí? Por ejemplo, yo selecciono una cualquiera. ¿Listo? Estas requisiciones van a contar con ciertos campos básicos, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué tipos de datos yo no estoy teniendo acá presente que pueden ser de un uso muy frecuente? ¿Sí? Por ejemplo, la zona, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los equipos, en las órdenes de trabajo, yo siempre voy a tener un campo zona por el cual filtrar, por ejemplo, todos mis equipos que se encuentran en Bogotá, todos mis equipos de Cali, todos mis servicios que yo estoy brindando en Medellín, por ejemplo, pero ese tipo de búsqueda se veía restringida cuando accedíamos a documentos, por ejemplo, como por ejemplo las requisiciones, ¿listo? ¿Por qué? Porque en las requisiciones no tenemos como tal un campo zona específico, ¿listo? Ahora, también, al igual que en el caso anterior, en las búsquedas avanzadas, ¿listo? Vamos a tener una opción para buscar también por zona, ¿sí? Pero entonces, ¿esa zona a qué va a filtrar? Porque pues vemos que en nuestros campos básicos no hay ninguna zona, ¿sí? La requisición, al ser un documento que solicita por obligación un cliente y una sucursal, como lo vemos de fondo, llamémoslo así, indirectamente, la sucursal ya tiene una zona a la cual va a estar asociada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que de fondo tenemos, bueno, 29 requisiciones, ¿sí? Pero yo quiero poner todas las requisiciones que yo haya generado para mis clientes que se encuentran, por ejemplo, en Bogotá, bueno, la zona que yo requiera. Entonces, ahí podemos dar uso de nuestro nuevo filtro por zona, ¿listo? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Bogotá. Un poquito el zoom. Entonces recordemos que en algunos casos Bogotá puede estar como ciudad o como departamento, ¿listo? Entonces yo puedo generar múltiples opciones, ¿listo? Al momento de la búsqueda, le voy a aceptar, ¿de acuerdo? Y esa zona siempre va a filtrar es por la zona que haga referencia a la sucursal. Entonces, por ejemplo, teníamos más o menos 29 requisiciones, en este caso me filtró solamente por
me muestra solamente 21. Quiere decir que todas estas 21 requisiciones están asociadas a sucursales cuya zona de esa sucursal en SAM hace referencia a Bogotá. ¿Listo? Ahora la zona que yo elija. Yo puedo entonces escoger varias zonas y automáticamente yo podré filtrar por todas esas sucursales para esa zona y ya teniendo el filtro establecido dentro de mi grilla, yo puedo exportarme esta información a Excel para manipularla o presentarla ante cualquier otro informe. ¿Listo? Entonces, este tipo de búsquedas son útiles para simplificar como estas búsquedas que normalmente nos toca hacer es mediante un reporte específico o solicitar como el ajuste de un reporte estándar para que nos cubra esa necesidad. Bueno, entonces, esa viene siendo una funcionalidad para búsqueda avanzada de zonas en las requisiciones. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, tenemos otra que ya hace referencia hacia el reporte dinámico y esta también va un poquito más enfocada hacia las empresas que usan o que tienen un alto flujo de usuarios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta que nos va a hacer referencia. Me voy a ir otra vez a las órdenes de trabajo. Por ejemplo, voy a seleccionar esta orden de trabajo, la 406. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando nosotros usamos el reporte dinámico, ¿listo? Esto va solo exclusivo para el reporte dinámico, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una gran cantidad de usuarios y si, por ejemplo, dentro de nuestro reporte técnico tenemos agregar, por ejemplo, algún compañero, algún técnico que también estuvo dentro de la intervención de un equipo, ¿sí? Lo que normalmente nos toca hacer es, dentro de nuestra sección de técnicos, buscar cuál de todos los usuarios es el que corresponde al mismo, en este caso, compañeros de la intervención, ¿sí? Vamos a tener un check que se llama este acá, que se llama mostrar técnicos de un mismo grupo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vemos que me salen todos, ¿sí? Pero si yo chequeo esta opción, lo que va a pasar es que automáticamente me va a filtrar por solo los técnicos que comparten mi mismo grupo de operación, ¿listo? Entonces, este grupo de operación, nosotros, ¿dónde lo vemos? Entonces, vamos a devolvernos un segundito hacia la administración de usuarios. ¿Listo? Vamos a seleccionar los usuarios y vamos a seleccionar también los grupos. Entonces, por ejemplo, el usuario super administrador, que es con el que estamos trabajando, ¿sí? Nosotros podemos asociarlos con base a un grupo de usuarios. Nosotros podemos crear un grupo comercial, un grupo de técnicos, el grupo de operaciones, ¿sí? Resulta que el grupo de servicio al cliente. Entonces, nosotros podemos agrupar los usuarios por grupos y cuando los hagamos esa asociación por grupos vamos a poder tener, pues, el acceso como más rápido hacia todos los técnicos o todos los usuarios que comparten mi mismo grupo. ¿Listo? Entonces, esto es más relacionado como un atajo, llamémoslo así, o un filtro rápido para seleccionar los compañeros que yo tenga directamente dentro de un mismo reporte técnico. ¿Listo? Entonces, es un check básico que podemos llegar a utilizar. ¿Listo? Bueno, y bueno, adicional a esto, bueno, creo que este ya se tomó también en una sesión pasada de temas nuevos, pero por si llegan a necesitar o si dentro de ustedes hacen uso de los diagnósticos, también dentro del reporte dinámico tenemos el uso de un nuevo campo que es el diagnóstico. Este también aplica tanto para el reporte dinámico como para el reporte clásico. ¿Sí? Digamos que también es como una opción para que podamos usar dentro del reporte dinámico. Bueno. Listo. Sergio, una pregunta, qué pena. Señor. En este reporte dinámico se puede realizar en qué estado de la OT. ¿Me repites, por favor, la pregunta? ¿Hasta qué estado se puede utilizar el reporte dinámico? Es a agregar el otro técnico, etc. Porque yo me veo que usted ingresa a una OT y la OT pues tiene un estado, ¿no? Entonces digamos que trabajo terminado, etc. ¿Hasta qué estado se puede utilizar? O siempre. Ah, bueno, digamos que eso que comentas, eso sí fue, llamémoslo así, una funcionalidad especial para el caso de Altus, para que cuando ustedes reportaran
un reporte técnico, ustedes tuvieran unas opciones para indicar el estado final del documento, ¿sí? Esos son temas particulares, entonces de manera estándar no viene esa funcionalidad. Eso solo es para los casos en que se necesite cambiar el estado desde la app, ¿sí? No desde el SAM Web, ¿vale? Sí, sí, le comprendo, pero me refiero a ese reporte dinámico, ¿cierto? Cuando tú ingresas Sí, ahí, si quieres ingresa a la OT, sí, digamos, un segundo. eh, y cuando ingresas a la OT y generas el reporte dinámico, o sea, ¿qué limitaciones tengo para eso? O sea, ¿en qué momento no me deja entrar ese reporte dinámico para modificarlo o algo así? Esa es mi Ah, ok. pregunta. Ah, o sea, por ejemplo, ¿en qué momento yo no puedo generar un reporte dinámico? Exacto, sí señor, eso es. Cuando el documento está cerrado, básicamente. ¿Listo? Digamos que solamente cuando hay, en este caso, cuando es en un estado no editable, ¿sí? O cuando es en el estado, algún estado de cierre, ¿sí? En esos casos, no voy a poder ingresar al reporte dinámico, va a estar inhabilitado porque ya el documento entrará en un modo no editable en el cual yo ya no puedo ni agregar información nueva ni editar la que existe. Eso se puede modificar si tú me das referencia a qué estado, por ejemplo, ya lo suele realizar la persona que administra SAM, ¿sí? Desde la opción de configuración, aplicación y tipo de documento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a seleccionar cuál es el tipo de documento a que hace referencia, la orden de trabajo. Me va a la pestaña estados y yo voy a seleccionar el estado que yo quisiera inhabilitar o, en este caso, dejarlo como no editable. ¿Listo? Por ejemplo, el de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, yo selecciono el estado en ejecución, por ejemplo, doy en el segundo botón que es para editar el registro. ¿Listo? Esperemos ahí un segundito. Y en este caso, yo voy a tener un check, llamémoslo así, que se va a llamar edita documento. En este caso, este edita documento está en sí, quiere decir que ese estado se permite editar, pero por ejemplo, si lo cambio a no, ¿listo? Le actualizo, vuelvo a la orden de trabajo. ¿Y qué va a pasar? Entra en modo no editable. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la pestaña trabajos, vemos que el botón se me inhabilita. ¿Sí? Entonces, quedo restringido a solamente la información que estoy viendo en pantalla. ¿Sí? No sé si era como relacionado en cuanto a eso, como a limitar los Sí, usuarios en cuanto a los sí, reportes. Sergio. Vale, gracias, ya me quedó claro. Listo. Bueno. Entonces, eso era por el lado del reporte dinámico. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces hasta acá llega como las nuevas funcionalidades que estaban disponibles para la nueva versión de SAM, ¿sí? Entonces, estas están, como lo comenté hace un poquito, son las exclusivas de lo que vamos a conocer como la versión web de SAM, ¿listo? Hay unas nuevas, démoslo así, funcionalidades, pero estas aplican para uso exclusivo desde la app o en los casos de algunos clientes puntuales de pantallas MVC,